con Belén Ledo. Ella es egresada del Colegio Nacional de Buenos Aires, politóloga, comunicadora de TV, también en Argentina y en España, speaker, conferencista y analista política, que es un poco lo que queremos hablar un tantito en el día de hoy. Así que, Belén, bueno, te saluda Marcos Capes en la Fresh y bienvenida a esta charla. ¿Cómo estás? Buen día, Marcos, y buen día y un gran saludo a toda la audiencia de iFresh Radio, que siempre está súper conectada y está viviendo el día a día de este momento histórico que está viviendo la Argentina. Sé que sos del interior, así que también el esfuerzo de estar transmitiendo un proyecto personal, más bien como emprendedor, más allá de la comunicación. Hoy los comunicadores no tienen tanta cabida, los comunicadores independientes o aquellos que sí quieren realizarse en su propio proyecto. Bueno, y hoy la verdad que celebro tu caso, Marcos, y sin lugar a dudas sos un éxito en medio de esta situación de tanta incerteza, tanta incertidumbre, que mucha gente ha caído en la angustia, en su propio trabajo, no tienen ganas de emprender. Así que bueno, para hoy todas las felicitaciones y un abrazo a todos los que se están conectando en esta mañana. Bueno, gracias, Belén. Hablando de esto de emprender y de volver a hacer cosas que a lo mejor uno no tiene ganas, yo después al final te quiero preguntar un poco también acerca de tu decisión de meterte en el barro político. A mí me gusta decirle barro político porque yo creo que cuando uno toma la decisión de comprometerse con la política es consciente de que puede llegar a llegar mucho bueno, como al mismo tiempo, más en el trayecto de campaña, mucho no tan bueno, ¿no? Pero antes de llegar a ese punto, que te quiero preguntar por qué has tomado la decisión, igual que Gretel, ¿no? Quiero preguntarte un poco para que charlemos y hacer un análisis de lo que está pasando en la Argentina políticamente hablando, porque justo lo decía antes de que te conectes, de que cuando los candidatos son elegidos, hay que exigirles, ¿no? Porque uno vota y tiene que exigir, y tiene que velar por la democracia. Pero ahora es el momento en donde el votante tiene que eliminar su pachorra mental, estudiar a los candidatos, ver lo que dicen, los que ya estuvieron y quieren seguir estando, qué es lo que hicieron. O sea, tenemos que poner nosotros ahora, este es el momento nuestro, para que la decisión que tomemos no sea tan errada o no nos equivoquemos tanto. Entonces, yo te quiero preguntar a vos cómo ves a la política argentina hoy así en planos generales con semejantes revuelos que hay. Mira, la política argentina está en medio de un alboroto, sí, está alborotada, está... no me gusta caer en la palabra que mencionan muchos, que es crisis. Hoy la Argentina sufre un gran alboroto, pero digo, y esto más allá de la emergencia surgió en forma paralela, luego se intersectó, se metió con la gente, se metió con todos nosotros, y obviamente salieron a flor de piel no los problemas de la emergencia, sino las debilidades de un sistema político, de una estructura política que ya estaba, por supuesto, alborotada, que no tenía identidad. Y cuando un país, un pueblo no tiene identidad, cuando digo un país digo el mandatario que de turno, ¿sí?, que esté gobernando, en este caso la Argentina, cuando no hay una dirección, cuando está en alboroto, cuando no tiene identidad propia, sin lugar a dudas, la identidad, ¿dónde recurro? La cacho de afuera, que esto es lo que ocurrió. Antes de hablar de estas elecciones, que te digo, yo estoy tratando de animar a la gente para que vaya a votar, o sea, mi función, más allá de presentar mi propuesta, es animar que la gente pueda ir a votar. Digo, y esto es a nivel nacional, porque hay mucha angustia, la gente hoy tiene un gran desconocimiento de la política. Con la crisis del 2001 podemos marcar como un antes y un después en donde el vínculo entre la gente, ¿sí?, el vecino, el pueblo y los candidatos se hizo mucho más fuerte, porque cuando la crisis llega a tu bolsillo, cuando la crisis llega a tus necesidades básicas que siguen siendo insatisfechas, bueno, ahí sí es como que la gente toma conciencia de que el refrigerador no le llega a fin de mes. Entonces, ahí es donde empieza a vincularse con el candidato de turno, empieza a ver posibilidades. Pero sin lugar a dudas, una de las prioridades fundacionales de por qué voy a votar, y esto lo converso con muchos vecinos, y después vamos a hablar de la propuesta política, es el tema económico. Porque en realidad, si vamos a hablar de los temas estructurales de la política, y esto pasa en esta parte del mundo, hoy la política sufre niveles de corrupción, ¿sí?, y de entretelones
de un sainete que no podemos ni mostrar a luz. Tal vez vos, tal vez yo, que sí sabemos la verdad, que sí la conocemos a fondo, que rosqueamos, que tenemos info, que nos llega info, que tenemos informantes, que es info personal, sí sabemos la verdad de la política, la verdad de lo que pasa en los entretelones de la política. Pero la gente no lo sabe, la gente se va enterando y recién a partir del año pasado empezó a sentir que la emergencia duró más de la cuenta y que ya no solamente no llegaba a fin de mes, sino que no había futuro. Entonces, vender hoy un inmueble que no solamente lo tenías quizás atascado del 2019 con el cambio de gobierno, pero tal vez vender un inmueble que es tu propia casa, donde la decisión es verídicamente irme del país porque realmente no veo otra solución. Sí, porque hay familias que se han ido desde el año pasado, se han directamente ido del país. Han vendido sus propiedades, todo lo que tenían, su alcance, porque veían que la situación les había llegado a su carne. O sea, todo venía bien con el cambio de gobierno. O sea, el apuesto al cambio de gobierno supuestamente era para abandonar determinadas prácticas que venía ya una clase social, se podría decir, menos acomodada, empezó a sentir que en los primeros 2 años dijo, bueno, está bien, pero ya en los últimos 2 años de la gestión de Mauricio, ahí se desbarató todo. Entonces ahí se alborotó la sociedad, si vamos a hablar en un plano mucho más reciente en fechas. Entonces ahí, ahora, Belén, hay 2 cosas acá que yo quiero, mientras te voy escuchando, se me viene a la mente. La primera, yo nunca vi una clase política tan distanciada de sus electores. Ahora es tremendo, pero nunca se notó tanto el mundo paralelo político con el del laburante, la diferencia, ¿no? Nunca se notó tanto. Y punto número 2, sí. Que después te dejo para que lo... La gente cada vez le da menos changüí al político. A Macri le dio 2 años, digamos, de decir, bueno, el mercado lo fue bancando, después dijo, no, lo que acá está haciendo agua, bueno, ya está, me empiezo a preparar. Y ahora, al actual presidente, a la actual estructura política nacional, directamente ya, digamos, bueno, ya está. Y esto tienen que venir a remontar los nuevos personajes ahora, ¿eh? ¿Sabés lo que pasa? ¿Sabés lo que pasa, Marcos? Que la gente, no es que hay una fecha de vencimiento que el pueblo puede empezar a recopilar datos, a distinguir, a diferenciarse. A mí no me gusta hablar que el pueblo le falta como inteligencia, ¿no? Porque así como hay un pueblo del interior que es muy inteligente y está sazonado de mucha verdad, ¿no? A mí me llegan informaciones de muchos comunicadores, periodistas, políticos que saben la verdad, ¿sí? Conocen la verdadera verdad, no la verdad de los medios comunes, de los oficiales, por así decirlo. Entonces, ubicándonos en ese rincón, nosotros podríamos decir que hay una inteligencia, que también el pueblo lo tiene, que es una inteligencia emocional. Por eso, hoy yo lo que mi función es ponerme del lado del votante, no del lado del candidato, del lado del votante. ¿Con qué inteligencia emocional iría a votar y por qué? ¿Qué ganas lo lleva a votar? ¿Qué decisiones tomaría con ese voto? Que no sea descarte, que no sea emergencia, ¿sí? Que no sea un voto de inmadurez, que no sea un voto de 6 meses, porque eso también es lo que ocurrió, seguramente con Macri. Todos los votos anteriores fueron votos para sacarle poder al candidato anterior. Hoy la lucha es Cristina sí, Cristina no. Esa es la lucha. La lucha es restarle poder a un kirchnerismo más duro, que se fue obviamente fortaleciendo en estos, en este poco año, en realidad no de gobierno, porque no se administró prácticamente, sino de emergencia, podríamos decir. Entonces, en este tiempo de emergencia se fue fortaleciendo, hoy presenta candidatos fuertes, seguros, que, digamos, los vimos desde el cambio de gobierno, así que eran candidatos que ya tenían pantalla, que quizás ocupaban un lugar en la legislatura, que eran un legislador simplemente. Bueno, hoy se presentan en los primeros lugares como encabezando la lista de Frente de Todos, como es en el caso de Leandro Santoro, claro, pero Leandro Santoro viene haciendo todo una recopilación desde antes que se le terminara la banca de legislador. Más bien fue a la televisión para renovar la banca, ¿entendés? Entonces, claro, la pregunta sería, porque yo vi las listas, y todos vimos las listas que salieron publicadas en los medios, y el tema es que, o sea, si vos te fijás en los primeros lugares, ¿sí? 7, 8, bueno, obviamente en la lista de Frente de Todos, junto por el cambio, vas a ver que hasta el 10º lugar hay nombres políticos fuertes, de la dirigencia política, de la estructura política, hace años, ¿sí?
quizás conocidos de tus padres, ¿se entiende lo que digo? O sea, la pregunta es, ¿no podemos hacer un borrón y cuenta nueva y realmente ver caras nuevas, caras jóvenes? Porque hoy en día, si nosotros seguimos insistiendo, por eso la gente no tiene ganas de votar, porque ve los mismos, ve que un ministro en el 2000 aparece hoy como diputado número 7. O sea, ese es el problema. O sea, el problema es que no es que le faltará gestión, porque gestión la tienen, el tema es cómo la administraron esa gestión. Porque acá no se trata de tener éxito en la gestión. Tengo éxito en la gestión que di. No se trata de eso. Se trata de cuántas soluciones le diste al pueblo, al vecino, sí, al ciudadano, de pie. Entonces, aquí está el gran intríngulo. Y nosotros tenemos que reentender la política y darle, pareciese que siempre en las elecciones tenemos que dar un análisis nuevo. Pero no hay un análisis nuevo. Todo este tiempo se fue depreciando la población, se fue depreciando el vecino. No se lo sublevó. Hoy hay una guerra abierta contra la población. Hay un énfasis hacia la despoblación, hacia la desfamiliarización. Estoy quizás inventando un neologismo. Hoy hay una erradicación, hay un desalojo de la propiedad privada de forma compulsiva. Si tendrás un terrenito por allá en Santa Fe o en Rosario, pero por favor, cuidalo. O sea, cuidalo, porque te lo pueden sacar si no hiciste nada, si no hiciste obra construcción, pero hagas o no hagas, el terrenito, es propiedad privada, ¿o no? No es propiedad privada. Bueno, hoy de esa charla que estás dando, que es, digamos, el límite, por ejemplo, vos me preguntás a mí, ¿cuál es tu límite, Marcos? La libertad. Te discuto, te peleo la economía, te peleo los mercados, pero la libertad no me la toques, ¿bien? Bueno, de esto, la casta política, hoy me decías que el plano económico es muy importante, pero de esto vamos a tener que empezar a hablar, Belén. O sea, y hablar bien, ¿no? Porque acá se nos está metiendo una cosa que no dio resultado en el mundo cada vez que se aplicó, que es la amenaza a la propiedad privada, una locura. Tenemos que volver a hablar de esto, ni que estaríamos en el medioevo. Escuchame, la abolición de los derechos individuales, cuestiones básicas. No es tan difícil, es una palabra que tanto lo escuchamos, la defensa de los derechos humanos. Bueno, ¿qué tanto la defensa de los derechos humanos? Los derechos individuales, a ver, ¿tengo libertad para respirar? No, porque ahora dice que la contaminación está en el aire. Una libertad menos. Aunque el aire es gratis, por ahora, no está en la inclusión de impuestos. El aire. Entonces, claro, pero después no tengo el derecho, ¿sí?, de poder administrar mis propios bienes. Entonces, la idea sería pasar de propietario a inquilino. ¿Escuchaste eso? Vos que sos propietario de tu terreno, de tu casa, de tu apartamento, de tu quinta, de lo que fuere, de la casa que armaste vos, con tus propias manos, pasás a ser inquilino. Sabemos que es muy difícil hoy tener un título de propiedad, ser propietario. Bueno, de la noche a la mañana, este es el nuevo sistema capitalista que se presenta. En realidad no es capitalista, ¿sí? Porque como cayó en desuso, sería un comunismo alborotado, un comunismo con colores. Entonces, claramente estamos frente a un desabastecimiento de nuestros propios talentos y riquezas. Pero también hablemos de los próximos perfiles laborales que van a desaparecer. Te nombro algunos porque los tengo acá al toque. Conducción de vehículos. No muy lejano, no muy lejos, en estos próximos 2 años, por no decirte que ya se está practicando en otros países, aparecerán los famosos vehículos semiautomáticos, drones autónomos, bueno, robots, estamos dentro de la era robótica digital. Ya ingresamos en la inteligencia artificial, ¿sí? Los transportes autónomos más eficientes que los conductores humanos. Fíjate vos, hablemos del colectivero, y detrás del colectivero está el sindicato. ¿Se entiende lo que digo? Acá está la evolución de los derechos del trabajador. Este es el otro punto que hay que hablar. ¿Qué pasa con la ley laboral? ¿Sí? Cada punto es para analizar. Si a mí me quitan, no sé si ese trabajo, porque creo que hoy el colectivero, el remisero puede reacomodarse socialmente. Sí, más que nada el tema de los hombres ocurre eso. Pero, dejando de lado eso, pero aquel colectivero que sí pertenece a un gremio, que es un gremio fuerte de la Argentina, que es un gremio que mueve, el gremio de los camioneros, por ejemplo, y lo conocemos muy bien.
Bueno, ¿qué ocurre si este gremio cae en desuso por las nuevas tecnologías, por la aparición de los nuevos perfiles laborales? ¿Se entiende lo que estamos hablando? Y hablemos de los micros, de larga distancia, aquellos que recorren el interior del país, porque bueno, la verdad, el ferrocarril como no está todavía, y no une a la Argentina, lastimosamente, como sí unía en la época de nuestros padres y abuelos, hoy en día el ferrocarril no aparece. El ferrocarril no puede acercarnos de una provincia a otra. Hoy tenemos que contar con aviones, pero con los micros de larga distancia. Fíjate cómo estamos realizando recetas que son incoherentes a la propia sociedad. La sociedad no está preparada para abastecer, mejor dicho, todas estas nuevas políticas, que son políticas tecnológicas y técnicas que tienen que ver con una alto nivel de comunicación, como la 5G y la 6G, que ya se practica, por ejemplo, en Norteamérica y en Europa también, pero la Argentina no está en condiciones. De eso tampoco se habla, Marcos. O sea, realicemos un punteo, luego nos hablan, y lo habrás escuchado, pero esto para la audiencia, economía neutra en emisiones. Siempre hablamos de la aparición de una agenda ambiental, que en realidad no es una agenda ambiental, a la medida de la Argentina, es una agenda ambiental transnacional que tiene un postulado, ¿sí? Que son, bueno, las llamadas Agenda 2030 o 2050, que es lo que ya se empezó a implementar en España, pero son agendas internacionales que que están desfasadas a nuestra actividad. O sea, no nos preguntan si nosotros podríamos acomodarnos a esa agenda. Directamente, esa agenda pareciese que nos metió en su casa, ¿no? O sea, Belén, ¿cuál es pero el esa límite? Aquí está agenda, la libertad. ¿y esa agenda no está preparada también para dejar fuera del camino a varios y que los que queden con más? Por supuesto, la brecha entre los ricos y los pobres es mucho más grande. Y esto es lo que me preocupa, porque hoy la gente, hasta el pobre, va a ir a votar. ¿Y por qué los políticos visitan o sea, visitan constantemente las villas miserias? O punteros de zonas, por ejemplo, el conurbano bonaerense de la provincia de Buenos Aires, donde están, pero desmejoradas, ¿no? De ahora, tienen una pobreza estructural. O sea, hablamos de una pobreza estructural que está enraizada en la cronología de ese municipio, ¿sí? Y que hoy no es que va a salir porque gana un gobierno. Esto es lo que quiero. Porque hoy nos enfrentamos a unas elecciones intermedias y hablamos de las ganas de la gente. Y hablamos de qué va a votar la gente. Pero yo hoy le quiero hablar a la gente porque, más allá de entusiasmarlos a votar y por qué, es importante el voto para todos. ¿Qué debemos hacer con esa clase social que no es una clase social, en realidad es un grupo social que se siente totalmente desmoralizado, que se siente abandonado? Es un grupo social que es asocial, ¿sí? Que no es social, porque no tiene no tiene techo, o si lo tiene, lo va armando, ¿sí? Lo va corriendo de acuerdo al frío, al viento, o sea, se va aclimatando en la temperatura que le toque. Yo hablo a esa gente que obviamente vive de las changas, y hablemos de los cartoneros. Los cartoneros que no tienen, estamos hablando de una economía ya popular, ¿sí? Es una economía totalmente informal, que no tiene sindicato, que no tiene obra social, ¿sí? Que no tiene voz. El cartonero hoy no tiene voz, por ejemplo. Y lo encontramos hasta altas horas de la noche, altísimas horas de la noche, porque es lo único con lo que puede llegar a vivir al día. Hoy se está viviendo al día, Marcos. La Argentina está viviendo al día. ¿Sí? No quiero ser tan explícita por no decirte que por horas es. Por horas busca la gente la comida. Convenceme para ir a votar. Porque a mí también me pasa, no te voy a decir como algo constante, pero que eventualmente me dan ganas de decir que se vaya al diablo el sistema. Los que nunca fueron tenían razón. Entonces yo quiero que vos me convenzas, amigo, que me des un porqué. Es crucial. Yo ahora voy entendiendo que es crucial la participación de la gente ahora con un mensaje distinto, porque podemos llegar a no tener vuelta atrás después de estas elecciones. Yo lo veo así.
Y me parece que estamos llegando a un punto tal que si las elecciones se dan para el lado en el que estamos yendo, va a costar mucho si es que existe la posibilidad de tener una vuelta a lo que en algún momento hubo, que te quiero decir, no es mucho más de lo que hay ahora, o sí, que tiene que ver con la economía y la libertad. Convenceme, Belén. A ver, decime por qué. Mira, hay una propuesta que en realidad salió de mí misma, tal vez lo escuchaste de Gretel, que es una propuesta federal. El tema de, por ejemplo, el transporte del transporte urbano, y vamos a hablar del transporte del ferrocarril, por ejemplo, ferroviario, que es una propuesta federal, que tiene que ver con la unión de pueblos, y cuando hablamos de la unión de pueblos, hablamos de este vínculo regional entre el interior y Buenos Aires. Ahora, la pregunta sería, y esto para muchos que estén conectados ahora, que sos de Buenos Aires, ¿por qué todo pasa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Si en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no está la verdad, no entiendo. Porque por ahí la verdad está en Rosario, tal vez la verdad está en Córdoba. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, tenemos que entender que la descentralización de todas las funciones administrativas, porque en realidad Cava es un sitio donde está el puerto, pero están las funciones administrativas de gobierno, nada más. ¿Sí? No es que se realizan las grandes transacciones en Cava. Hay un poder regional, que está muy claro, que está en el interior del país. Esto yo ya lo vengo hablando desde el año pasado con otro medio de San Luis, y que vengo impulsando el federalismo, y que vengo impulsando como en realidad tenemos que empezar a federalizar los valores y la cultura, Marcos. Claro, claro. Si nosotros si yo no puedo llegar a entender, por ejemplo, la cultura que tiene Rosario, que vos vivís cerca de Rosario, ¿sí? Cerca de Rosario. No puedo llegar a entender. Tengo un gran desconocimiento. de mi pueblo argentino. Entonces, claramente, esa descentralización, esa desregionalización, no me permite acercarme a vos. A nivel nacional, porque en realidad, si bien se hace un pequeño recambio en estas elecciones del 12 de septiembre, de las PASO, en realidad se hace un gran cambio para lo que será el 23. Pero yo no pienso en el 23, yo pienso en tratar de subsanar los errores de ahora y tratar de acercarle una propuesta a la gente que tiene que ver con la recuperación de las tradiciones y los valores esenciales de un suelo argentino que está actualmente despoblado. O mejor dicho, que se ha poblado mucho en Buenos Aires, lo mismo pasa en la provincia de Buenos Aires, donde se visita a Buenos Aires, pero no se vive en Capital Federal. No se vive en Capital Federal, se vive en el interior, en lo que es la provincia de Buenos Aires. Pero ¿qué ocurre con la cantidad de gente, la cantidad de familias jóvenes que emigran del interior del país para visitar Cava como si fuera la única solución? ¿Sí? Donde no tenemos, pareciese el teatro más importante de la Argentina está en Buenos Aires. ¿Por qué? ¿Sí? No tenemos la capacidad de visualizar esa cultura regional, porque además de tener la gran cantidad de clima y bioma, que son, nosotros lo sabemos en la Argentina, que es riquísimo la variedad y los paisajes que tenemos, pero parece que tampoco estamos aprovechando el concepto de regionalización. La regionalización quiere decir destacar las virtudes, los valores de cada región, que no es una provincia, son varias, de cada región, Hoy, si vos le preguntás, por ejemplo, a un candidato, le preguntas qué valores, qué culturas encontrás en Tucumán, no vas a ver. O en un pueblito de Tucumán no vas a ver. Aunque me diga que haya recorrido kilómetros para su campaña, no lo vas a ver. No lo vas a ver. Porque no tenemos como esa capacidad de que todos somos uno. Y como la verdad no está en Buenos Aires, yo vengo a decir eso. Yo nací en Capital Federal. O sea, si bien crecí mucho en el más alejado de lo que es Capital Federal, pero no importa. Me vine a vivir acá a Capital Federal también por la educación. Necesitaba por el secundario, un secundario de la UBA. Entonces lo necesitaba. Yo me trasladé por eso. Pero yo lo que digo es acortar distancias. Acercarle a la gente la solución y decirle, Marcos, vos también te podés desarrollar donde estás. Y lo estás haciendo muy bien. ¿Te das cuenta de lo que digo? O sea, sí. Esto de... Y hay un planteo que yo vinculo mucho con la regionalización y el federalismo, que tiene que ver con la igualdad.
Porque esto de separarme como grupo social del otro me da más libertad. No me da más libertad. Porque hoy en día la discusión de la igualdad, y con esto también la equidad y la justicia, termina siendo competitiva. La igualdad termina siendo competitiva y nunca complementaria. Si yo pienso, por ejemplo, razonemos así, con la gente que está conectada, y después va a ver este live, que yo soy igual, perteneciendo a un grupo social que me autodefiní, con determinados colores, etcétera, etcétera. Sí. ¿Está bien? Ajá. Ok, yo soy igual. No. Si yo quiero ser igual a vos, porque pertenezco a este grupo social con mi propia identidad y mis propias tendencias o motivos para vivir, en realidad estoy compitiendo con el otro grupo social. No me estoy complementando socialmente. Estoy compitiendo con vos. Esta es la gran falla de la sociedad. Nosotros pensamos que la igualdad es ser igual porque pertenezco a un grupo social de color. No, eso no es ser igual. Sos más competitivo. No sos igual. No sos complementario. Complementario es todos en la misma olla cocinamos lo mismo. Al cocinar lo mismo, todos tenemos que comer la misma comida. Porque la necesidad es para todos. Claro. Es fantástico porque ese ejemplo que me acabas de dar es lo que pasa a nivel provincial, es lo que pasa a nivel cultural, es lo que pasa en toda la Argentina, en donde en lugar de ser un país parecería que hay un montón de microclimas que se convierten en rivalidades constantes, ¿no? Porque te digo, Belén, nosotros acá en el interior, ¿sabés cómo cuando salís a la calle escuchás que el gringo está cansado de mantener al porteño? Te lo dicen ellos. Dice, loco, yo me levanto a las 6, mirá la cantidad de impuestos que pago, no tengo una fucking cuneta. ¿Y eso qué genera lo que me acababa de decir? Esa cuestión ahí, ¿no? Que nos hace competitivos dentro del mismo suelo. O sea, una cosa. Bueno, esa es un poco la propuesta que traen ustedes, ¿no? Desde el punto de vista político. Marcos, cuando hace poquito se estableció el famoso cupo, el cupo laboral a determinado grupo social. Y esto no es ofensivo. Estamos en democracia, así que tenemos que hablarlo y debatirlo. O sea, entonces tenemos que crear distintos cupos que tengan que ver con las esencias de cada uno de nosotros, porque hay mucho. Yo para formarme, así como te conté este traslado que tuve que realizar, yo me formé, gracias a Dios, y por acompañamiento familiar, pero obviamente por esfuerzo personal y porque quería hacerlo y quería crecer, en uno de los mejores colegios de la Argentina. Colegios secundarios preuniversitarios, que es el Colegio Nacional de Buenos Aires, ¿sí? Pero para eso tuve que meter pata. ¿Entendés? Hubo un esfuerzo, pero no te digo así, pero bueno, o sea, ¿viste volver a nacer? Bueno, a los 12 años tenés que volver a nacer. Así te lo digo. Sacarte miedos, temores, costumbres, ser otra persona, animarte, abrir la cabeza, rapidez, no sé cómo explicarte. O sea, todo eso tenés que volver a hacer. Entonces, la pregunta es, ¿si hay cupo para determinado grupo social? Entonces, ¿no habrá cupo para un esfuerzo? ¿Para aquellos que hacen esfuerzo? ¿Para aquellos que se levantan a las 6 de la mañana? Como decían, mencionabas vos. ¿Para aquellos que, para los periodistas independientes no hay un cupo? ¿Para los comunicadores independientes no hay cupo? Sí, estamos intentando entrar en un debate donde, por supuesto, no se dan los medios, se trata de evitar, y donde también, al no darse, es como que a la gente le ofreces lo mismo, la rutina, el confort. Por eso, a ver, yo dije en alguna de las notas que el argentino está en confort. Y eso es verdad, no es antisistema. Porque a ver, con todo lo que ocurrió desde el año pasado, hubiese salido un montón de argentinos antisistema a decir, no, acá hay cosa rara, no es solamente salir a aplaudir a las 20 horas a los médicos, pasa algo más. A mí está pasando algo, a mí no me pasa algo, sí, porque si ya eran 15 días, después fue un mes, después fueron 2 meses, 3 meses. Entonces, este es el tema. Este es el tema. O sea, en realidad hay un plan que es mayor, que ahí hablamos de la macroeconomía, que es mayúsculo, que no está en tu mente ni en la mía, ni estuvo, fue una planificación para decirnos lo que tenemos que hacer. Fue una planificación donde el único motor de dominación está acá, en la mente, en el cerebro,
Y ahora parece que nos quieren dominar la mente. Ahora quieren meternos en la mente que debemos hacer lo que nos dicen. Por eso la división entre los distintos grupos sociales. La división entre un color y otro, la división entre costumbres y otras, la división en valores, en formas de ser. ¿Sabés qué lindo y cómo me gustaría que en un marco político se escuchen estas discusiones en un parlamento, ¿sabés lo que me encantaría? ¿Sabés lo que me encantaría? Que esta charla que estamos teniendo nosotros las puedas tener en el medio de pares tuyos. Esto es lo que tenemos que empezar a hablar, ¿no? Porque si no, nos quedamos con lo mismo de siempre, que es el hartazgo, y por eso la gente también desconfía y se empalaga de todo este folclore. Contame ahora, Belén, en este último tramo, hablame bien de esta propuesta política que va encabezada por Julio Bárbaro, que es uno de los pocos peronistas nativos que está quedando, ¿no? Porque el resto... yo sin comulgar demasiado, ¿no? con ese partido, hay una diferencia enorme entre los peronistas primitivos y los que hoy dicen ser peronistas, ¿no? Es tremendo. Sí, la verdad que el peronismo, el justicialismo sufrió una desmembración constante porque el ingreso de nuevas figuras que se autodenominaban peronistas, pero nunca fueron peronistas, en realidad fue una tergiversación de conceptos del peronismo que después terminó siendo un kirchnerismo, un poco más moderado, luego más fuerte, y luego fue más militante. En realidad el peronismo en sí, la esencia del peronismo, conlleva la doctrina. Hay una doctrina que obviamente formulada por Juan Domingo Perón, quien en realidad empezó como a destacar en un postulado básico, que inclusive también incluyó a Dios, ¿no? Dios y la patria. Entonces, en realidad, cuando hablamos del peronismo, tendríamos como volver a esa doctrina, que cuando leemos los postulados de lo que él planeó y en tantas las cartas y discursos que mencionaba, en realidad es como una propuesta ideal. Pero ese peronismo de las bases, hay algunas personas que podemos encontrar, obviamente de edad avanzada, de edad muy avanzada, que pueden reformular el peronismo. Hoy hay una crisis dentro del peronismo, una crisis muy fuerte, donde hay gente que se autodenomina peronista y no es peronista. Hay una crisis más fuerte en los que se presentan ahora como candidatos, de que dicen ser peronistas y no son peronistas, porque en realidad tienen matices del kirchnerismo. ¿Sí? Y están empalagados con esta aleta nueva, entonces van justificando su postura. Yo lo que quiero decir es, para la gente, porque nos queda poco tiempo, terminemos con los vasallajes. Terminemos con esta idea de esto es mío. Porque al fin y al cabo, y porque esto entre paréntesis, sin enviar un presagio a la gente, una propuesta predictiva, pero estamos en los últimos tiempos. En realidad no nos va a quedar nada. Sí, es verdad. Sí. Nosotros sabemos espiritualmente que es así, que estamos en los últimos tiempos. Esto no es meter pavura y nada, pero estamos en los últimos tiempos. Pero más allá que no te va a quedar nada, o sea, se terminó la cláusula de Borges es mío, 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 ya no es más tuyo. No es más tuyo, es de todos, ¿sí? Entonces, aquí hay un tema de ponerle una fecha de vencimiento a un vasallaje político y cultural. Porque el gran problema de la Argentina es el cultural. Sí, claro. No es tanto lo económico, porque si hay fíjate, las familias del interior se han criado, y lo ves mucho en tus abuelos tal vez, seguramente, las familias del interior se han creado con cultura y valores, con principios, e inclusive con doctrina. Las formas de tratar, las formas de ver, la forma de criar a sus hijos, la forma de atender a sus nietos, volver a esa fuente, volver a los buenos modales, esos modales que no se ven. Hoy los jóvenes, los millennials, quizás lo ves con los amiguitos de tus nenes, los millennials, es una cosa de loco. Sí. Yo pregunto, yo a los 25 nunca hubiese respondido así. O sea, ¿se entiende lo que digo? Si bien todo avanzó en nuevas épocas, pero los millennials tienen muchos beneficios porque nacieron en un mundo digital, pero nosotros que no nacimos en un mundo digital, es como que tenemos más esfuerzo. ¿Se entiende lo que digo? Porque era todo sin celular.
Era todo con la guía en la mano. Sí, sí, ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Entonces, tenemos que volver a los modales viejos, antiguos. Es la mejor crianza esa. Y si hoy la estructura familiar, la célula familiar está rota, tenemos un gran problema, Marcos. Si la estructura familiar de cada pueblo está rota, porque los modales ya no están más, cayeron en desuso, porque los valores, las costumbres cayeron en desuso, bueno, entramos en una gran crisis familiar. Porque lo que está en crisis hoy, además del modelo productivo regional, son las familias. Las familias argentinas, que perdieron valores, que perdieron costumbres y ahora están perdiendo la libertad. Y ahora están perdiendo la libertad. Entonces, si perdés la libertad, si perdés la propiedad privada, si perdés la libertad para hablar, si perdés la libertad para sentirte igual al otro, complementariamente y no competitivamente, si perdés la libertad de empezar con tu emprendimiento personal, como mucha gente lo hizo desde el año pasado, con la emergencia, si perdés esa libertad de emprender individualmente y llevar a cabo ese proyecto, sea el que sea, a través de las redes o lo que sea, como sea, y no se da esa capacidad de, por ejemplo, establecer esa facilidad de transportes a través de una línea de ferrocarril, porque no hay distancia, no se puede llegar a través de los aviones porque hay emergencia, no se puede llegar a través de un transporte común porque todos los controles, cada control, por decir sí, cada impuesto me traba para llegar a la meta. Bueno, estamos ahí frente a una gran pérdida de recupero de valores y tradiciones comunes del argentino y volver a la cultura del esfuerzo. Porque hoy se habla más de la cultura de la muerte que la cultura del esfuerzo. Volver a la cultura del esfuerzo. Tal cual, porque todo esto que vos me nombrabas recién, la familia, la libertad, no es que se fue desintegrando por un cauce normal, no, está siendo atacado sistemáticamente. Y mucha gente prefiere no creer en esto. Idea. Y bueno, sí, justamente, yo creo que a un pueblo se lo doblega mucho más fácil si rompes el núcleo interno, ¿no? Que puede ser la familia, la libertad, la libre expresión. O sea, esto está pensado para esto, no es casualidad. Por eso digo, a veces es tan grande, Belén, esto, que preferimos no creerlo, no pensarlo, malditos conspiranoicos y toda esa historia, pero hagamos mención a lo empírico y vas a poder tangibilizar todo lo que te estamos contando ahora. Por eso digo, esto es importante, estamos en un punto de quiebre y en una batalla. Yo ya vengo sosteniendo que esto es espiritual acá ya. Estamos en un punto en donde los que creemos en el bien nos tenemos que empezar a poner de acuerdo. Fíjate, ahí entramos ¿sabés dónde entramos ahí? En el alma del pueblo. Claro. Es que hay que entrar al alma del pueblo. El alma del pueblo que está desalmada. Desalmada. Se le quitó posibilidades para vincularse más fácil con su creador, porque se le está diciendo que el ser humano ocupa un lugar en el espacio terrestre y eso contamina. Eso se le está diciendo. Se le está diciendo que a través de una agenda ambiental, que en realidad es de la ONU, que en realidad es una ecopolítica, que eso bien desarrollan ellos, y a través de los organismos transnacionales e internacionales, nos están diciendo cómo conducirnos en la vida, cómo tenemos que empezar a recalcular en cuanto al medio ambiente, cómo tenemos que empezar a no contaminar, pero eso sí, hay que extinguir al ser humano. Claro. Si esa extinción merece la no comunicación con el Creador, con Dios Padre, y bueno, claramente acá hay un tema, más de fondo, que está lo espiritual. Nosotros sabemos que todos los problemas hoy en día son espirituales, así como todas las enfermedades. Bueno, todas las problemáticas, una social, económica, estructural, son espirituales. ¿Qué quiere decir? Que hay una raíz que está vinculado a separar, a desquiciar a la población. La población está desquiciada, la gente está desquiciada. ¿Por qué? Porque el único que da una certeza, el único que genera una motivación, hablamos de la motivación para ir a votar, la motivación en la vida misma, es nuestro creador. O sea, es imposible pensarlo de otra manera, pero no razonarlo, sino llenar nuestra alma de esa nueva postura que tal vez aún dentro de las iglesias no está claro. Como que pertenecemos a un techo eclesiástico, ¿sí? Donde nos dijeron cómo tenemos que vincularnos con Dios, pero no tendrían que decirnos eso. ¿Cómo tendríamos que hacer las oraciones con Dios? Porque la relación con Dios no es personal. Sí, es personal. Alguien me puede guiar,
pero es personal la relación con Dios. Es cada día, es como una relación matrimonial. Es de a dos, es cada día. Esto es clave, y aquí no se trata de transferir religiosidad. Aquí se trata de hablar de las cuestiones que sí le representan a la gente y que tiene que ver con el alma del pueblo. Ese alma que está desvencijada, que no tiene valores, que no tiene costumbres, ese alma que está totalmente desorientada y que decide mal a la hora de tomar una decisión representativa para muchos de nosotros, decide mal. Entonces el recupero es por ahí. Sí. Es tremendo, pero vos sabés que me encantaría, te deseo éxito realmente, políticamente hablando, ¿no? ¿Para qué? Para que esto que estamos hablando nosotros se hable allá también. Lo dije hace un ratito y lo vuelvo a repetir porque creo que es el debate que se viene y el que tenemos que tener. Basta de hacernos los boludos en esto. Se nos está viniendo encima todo y es hora de que nos hagamos cargo y que reconozcamos de que hay algo que tenemos que ocuparnos. Así, Belén, se nos acaba el tiempo radial y de todos lados, así que bueno, ha sido un gustazo charlar con vos y seguramente vamos a tener otra charla más adelante. Marcos, te quiero saludar y simplemente decirle a la gente, vos mencionaste recién a Julio Bárbaro, Gretel va a estar acompañando a Julio Bárbaro, sí, en estas elecciones. La verdad que Gretel es una primicia, ya viene apareciendo en la política, pero hoy representa un espacio lindo, interesante, representa una juventud, porque, a ver, yo estoy ligada a ella dependiente porque al ser precandidata legisladora, en realidad yo entro si ella entra. Así claro, que en realidad es algo muy complementario y la verdad es que Gretel representa esa juventud que no sabe qué decisión tomar. Me parece que está bueno plantearlo de esta manera. De hecho, también invito para que la gente pueda visitar la lista, es la lista 8 del Partido Federal, que también tiene representación en el interior del país. Esta lista 8 tiene muchas figuras jóvenes. Así que a partir de Gretel hacia abajo y a partir de mí hacia abajo, hay muchas figuras jóvenes que me interesan porque en realidad la política hoy en día necesita jóvenes nuevos, sí, claro, que le demos aire. Así que esta es una opción federal, es una opción linda, es una opción interesante, es una opción para apostar y votar, para investigar la gente que está en las listas. Obviamente todas las dudas, todas las preguntas, estamos para eso, pero no quería dejar así en blanco esto que te estoy comentando porque lo siento así y porque me parece que es un momento intermedio, pero para no dejar de paso. O sea, que no es lo mismo que otras votaciones. Este año, sí, aparte del 2021, acordate, espiritualmente es un año de destrabe total. 2021 es un número fuertísimo, espiritualmente hablando. Este es un año, yo lo dije en enero, mirá, se está destrabando todo. Todo lo que estaba trabado desde el año pasado, yo lo sentí en mi propia vida. Se está destrabando todo en este 2021. O sea, el 2021 es un número, no va a ser el año que viene. O sea, este es el año. Yo siento que algo va a pasar este año. Y ya empezó a ocurrir. Así que muchísimas gracias, Marcos. Saludo a tu gente, saludo a tu audiencia, saludo todo lo que estás haciendo. Estamos súper conectados. Vamos a volver a vernos, obviamente. Y todas las dudas, preguntas de la gente, estamos para eso. Vamos a seguir difundiendo, obviamente me vas a ver en otros vivos, en otros con mayor frecuencia tal vez, pero estamos para eso y siempre tratando de perseguir la verdad, ¿no? Que aún hay una pequeña población que la sabe, no lo saben todos. Bueno, así que pero estamos también en esa tarea. Totalmente. Gracias, Belén, te mando un beso grande. Un abrazo, Marcos.